Desde que nacemos, tenemos presente la comunicación y los distintos medios para hacerlo. Sin embargo, al crecer, se nos obliga a hacerlo de la manera más adecuada y una de esas formas es la de la escritura y claro, también la de la lectura. Cuando era niña, me obligaron a aprender a leer. Nadie me preguntó si quería hacerlo o no. Solo recuerdo que un día estaba llorando en la mesa de mi hogar con un libro al frente y un montón de letras que no tenían el menor sentido para mí. Pero bueno, con todo y lágrimas aprendí a leer y poco tiempo después escribir. ¿Les doy un consejo a los futuros padres? Regañar a un niño no lo hará aprender más rápido. Lo único que logras es confundirlo, hacerlo inseguro y tenerte miedo. La lectura debería ser un acto placentero, no algo que te abrume o que te haga sentir mal. Tiempo después, cuando crecí y empecé el kinder, descubrí que gracias a la lectura podía descifrar cuantas palabras quisiera. Empecé a fijarme en las medicinas de mi madre, los empaques de la cocina, libros de mi abuela, etc. En cuanto mis papás se dieron cuenta de mi interés, decidieron comprarme libros para niños. Recuerdo que en aquel entonces me gustaba mucho salir al patio de la casa de mi tía y observar a los insectos. Es por ello que mis primeras lecturas trataban sobre mariposas, escarabajos y flores. También recuerdo que me gustaban muchísimo los dinosaurios. Así que uno de mis libros favoritos era Mi primer Laros de dinosaurios, que sorpresivamente aún conservo. Cuando entré a la primaria, me seguía gustando mucho leer y leer textos que trataban sobre cómo funcionaban las cosas, sobre por qué pasaban ciertos fenómenos como los truenos y arcoíris. Y también me gustaban mucho esos libros tipo enciclopedia, donde explicaban cómo funcionaba nuestro cuerpo y demás. Claro que conforme fui creciendo y atravesando la primaria, me topé con lecturas que suelen llamarse literarias. Leí una antología para niños sobre relatos africanos, cuentos sobre animales, leyendas de la India, incluso poemarios, que realmente nunca les entendí, pues incluso ahora en mi etapa de formación literaria se me dificulta bastante. Pero en fin, leí varias cosas en mi niñez, y recuerdo que uno de los libros que más me cautivó fue uno titulado La vida de un piojo llamado Matías, que es, o al menos para mí lo fue, una pequeña novela que narra la biografía de un piojo, que en efecto se llama Matías y nos va contando lo que sucede con él desde que nace hasta que se vuelve adulto. A finales de la primaria me interesé mucho en libros que yo les llamaba gordos. ¿Por qué? Porque tomaba su tiempo acabarlos y al parecer la historia, que ahora sí que se llama trama, era muy larga y el personaje principal pasaba por muchos obstáculos, para que al final el desenlace te impactara o te hiciera al menos reflexionar sobre todo lo que pasó. Los libros que más recuerdo fueron el de Alicia en el País de las Maravillas y el de Marianela. Esta última fue mi primera novela y quedé fascinada, tanto por los personajes como por la ambientación, ya que nunca había leído algo similar. La historia va de una chica fea que trabaja de moza para un muchacho guapo y ciego llamado Pablo Penáguilas. Ella está enamorada de él, pero tiene miedo a que recupere la vista y se dé cuenta de su aspecto. Definitivamente un libro precioso y muy recomendado. Cuando entré a la secundaria, leí bastantes novelas juveniles y me empezó a gustar más las cosas que tenían que ver con filosofía. Desde ahí supe que tenía ganas de dedicarme a estudiar algo relacionado con los libros. Algunos de los libros de filosofía que leí fueron La genealogía de lo moral, Cómo se filosofa a martillazos y Filosofía para principiantes. En la preparatoria me seguían gustando los libros, pero ya no leía tanto como antes. Sin embargo, todo aquello relacionado a la ficción como las leyendas y los mitos me parecían todavía fascinantes y muy bellos. Un ejemplo de todas estas leyendas o mitos eran las leyendas mexicanas sobre la creación de los dioses, de los seres humanos, cómo es que nacían a partir del maíz, la creación de la vainilla, etc. Aunque también me gustaban mucho las historias de otros lados como Asia. Me gustaban mucho las leyendas de Japón, los gatos y todo aquello que tuviera que ver con los dioses. Claro, también me gustaba mucho la India, como ya lo había dicho desde antes, y una de mis historias favoritas era la de la diosa Durga y de cómo es que ella había derrotado al gran demonio Mahisha. Sin embargo, una de las leyendas que más me fascinó durante esa época fue el Ramayana, una historia llena de acción y llena de aventuras. ¿Y realmente de qué va esta historia del Ramayana? Pues básicamente se trata sobre un príncipe de color azul que debe proteger a su amada llamada Sita sobre un demonio horrible que vive en la India.
Finalmente entré a la universidad, la Facultad de Letras específicamente, donde me topé con varias lecturas que nunca había leído y claro, nunca había analizado. Desde ahí, continúo buscando y leyendo más cosas interesantes que pueda ir aprovechando para mi crecimiento profesional y, por supuesto, personal. No podría dar el número o los títulos exactos que he leído, pero si tengo que mencionar algunos que me han enganchado serían Visión Anáhuac, que habla sobre la cultura azteca, El hombre de la situación, una crítica a los españoles cuando pisan México, y El Zarco, una novela corta sobre México colonial. En conclusión, podemos decir de que me faltan muchísimos libros por leer, y claro que lo haré conforme pase el tiempo. Sin embargo, puedo concluir en que me gusta mucho la lectura y pienso hacerlo por mucho tiempo más. Gracias.